El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y abatidos. Me ha enviado para consolar a los quebrantados de corazón y a proclamar que los cautivos serán liberados. Esta noche quiero contarles un poquitito de mi testimonio, algunas cositas para abrazar este mensaje. Y todos tenemos diferentes puntos de seguridad o de confianza en la vida. Por ejemplo, en lo práctico, rutas. Sabemos cómo llegar a ciertos lugares dependiendo de ciertas rutas. Cuando nos cambian la ruta, cuando nos cierran, nos cortan una de esas rutas, a veces nos sentimos perdidos. ¿Cómo voy a hacer para llegar al destino? Especialmente en ciudades grandes. No sé si han estado en ciudades grandes como México, en el DF o en otros lugares, que uno ya se aprende un caminito, especialmente cuando eres nuevo, te aprendes un caminito y ya sabes cómo llegar a ese destino. En el momento que te cerraron en las calles y te cambiaron la ruta, te sentís como totalmente perdido. Uno se abraza de puntos de confianza, ¿no? También nos pasa, por ejemplo, con las comidas. Cuando voy ahora no podemos, ¿no? Pero más adelante cuando vamos a un restaurante y vemos menú, normalmente vamos a lo que le tenemos confianza, a lo que ya conocemos. Especialmente yo soy medio raro para probar nuevos platos. Siempre voy a lo clásico, a lo que ya sé que va a funcionar, y más cuando tengo hambre. Entonces, ese es un punto de confianza. Cuando era chico, mi tendencia era acercarme más a mi mamá que a mi papá. Cada vez que quería algo, buscaba algo, iba más con mi mamá que con mi papá. Era un punto de confianza. ¿Y por qué estoy diciendo esto como introducción? Es como cristianos, nuestro punto de confianza, nuestra ancla, nuestra seguridad es Dios y su palabra. La palabra de Dios es nuestro punto de confianza y Él no cambia, Él no tiene baches en calles rotas, de repente que tiene que andar cambiando rutas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo mejor que vos y yo podemos hacer como cristianos es abrazarnos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra confianza, nuestro punto de seguridad, nuestro mapa, es el mapa seguro. Y a esto tenemos remas. Remas son versículos que uno lee, que el Señor le muestra a través de la palabra y uno los abraza. Cuando era chiquito, mi primer rema fue el Salmo 23, versículo 1. Por mucho tiempo, desde que tengo uso de razón, de los 9, 10 años, me lo enseñaron en la escuela dominical, me enseñaron la historia. Yo decía, Jehová es mi pastor. ¿Y qué después sigue? Y ese era mi rema cuando era chico. Pero con los años han pasado en situaciones, circunstancias, y uno de los versículos que más me van a escuchar mencionar constantemente se encuentra en el Salmo 30, versículo 11 y 12, lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice, tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta para que te cante himnos y alabe tu poder. Lo vuelvo a leer, ahí lo tienen en sus pantallas. Tú cambiaste mi tristeza y la convertiste en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta para que te cante himnos y alabe tu poder. Y un poquitito de mi testimonio. Nací en un hogar cristiano. Mis papás siempre estuvieron involucrados con la obra, con la iglesia, con la educación teológica. De una u otra manera siempre mi vida estuvo envuelta, puedo decir, en un ambiente sano. Tuve una educación buena, sana, y un hogar, como lo acabo de decir, dentro de lo normal, ordenado. Y a los 9 años, o un poquito antes, empecé a tener mucha atracción por la música. La música me empezó a llamar la atención y yo le veía a mi papá tocar y Dios me dio la capacidad casi fotogénica de ver lo que él estaba tocando y poder copiarlo. Y así fui desarrollándome musicalmente. A los 13 años ya empecé a tener
profesores, maestros, una manera más profesional, hasta que a los 17 años me fui de mi casa a estudiar música. Me fui de Argentina, soy de Argentina, lo dije en otras ocasiones, a México. Estuve viviendo en Durango por un par de años. En mi segundo año de estudios musicales, Dios me dio la oportunidad ya a esa altura de estar viajando literalmente por toda América Latina con Marcos Witt. Fui pianista de Marcos Witt. Y a la vez de ese privilegio por estar sirviendo al Señor a través de la música, yo no me daba cuenta que estaba quedando sordo y que esto fue algo hereditario. Mis abuelos paternos, los dos, estaban sordos completamente por diferentes razones, especialmente en cuestiones de herencia. Pero no me daba cuenta que gradualmente desde los 13 años yo me estaba quedando sordo. Tuve 2 veces paperina, es más que papera. Paperina es un problema en los ganglios y en esta zona de aquí abajo, y afecta mucho justamente los oídos. Y eso me pasó de chiquito y no es normal que te agarren los 2 oídos. Entonces a los 17 años yo pensaba que estaba normal de mis oídos, pero no era el caso. Y musicalmente me empezó a afectar el que no podía oír normalmente como otros. Entonces estamos en un concierto, en una noche de celebración en una de las ciudades. Ya en esa época tenía como 21 años y no oía. Y me llevan a un médico para hacerme unos estudios en la ciudad del DF, y cuando es la primera vez que me hago una audiometría en toda mi vida, que yo tenga uso de razón, de recuerdo, y había perdido el 50% de audición de los 2 oídos. Entonces la manera en cómo yo me podía comunicar era porque leía los labios. Entonces el doctor, cuando me revisa, me dice: ¿a qué te dedicas? Le digo: soy músico. Y me dijo: olvídate de la música, vas a tener que dedicarte a otra cosa porque no, tus oídos, la única solución que tienes es hacerte una microcirugía, y es sacar el tímpano, reemplazar el estribo, es un huesito que... Bueno, en fin, después les explico la parte técnica. Esa operación se puede hacer un oído a la vez y tiene una recuperación de 3 a 6 meses. Eso es dicho y hecho, y ahí me fui a Argentina. Me operé el oído izquierdo. Por 6 meses estuve en recuperación y después me operé el oído derecho. Y cuando me terminé de operar los 2 oídos, oía como... lo biónico, podía escuchar atrás de las paredes, así que cualquier chisme yo lo tenía ahí bien presente. Me sentía, pero impresionante, era tan fuerte lo que oía que por la parte de la recuperación era que no podía salir a la calle porque me molestaba el ruido de los motores, de lo mucho que oía. Y el doctor que me operó me volvió a decir, me preguntar: ¿a qué te dedicas? Le dije: soy músico. Me dijo: olvídate de la música, olvídate del gimnasio, olvídate de las piletas y meterte en aguas profundas, olvídate de los aviones, dedícate, busca un trabajo que sea de oficina, algo donde puedas estar sentado, porque esta microcirugía, si la expones a algo que va fuera, es una operación, puede mover la prótesis y puedes quedar peor y perder absolutamente toda la audición. Entonces imagínense cómo me sentía. Y mi cuestionamiento con Dios es: ¿cómo me das la capacidad de tocar instrumentos? Me das un llamado a servirte a través de la música, pero por otro lado no me das oídos. Y eso empezó a afectar, o no me di cuenta que durante todo mi crecimiento y adolescencia estaba afectando mucho mi autoestima. Estaba afectando mucho mi interior, pero exteriormente funcionaba. Exteriormente para la gente era simpático, dinámico, muy independiente, pero adentro era una persona que necesitaba constantemente aceptación. Constantemente necesitaba la aceptación de otras personas. Entonces, después que me opero, pasan todo el tiempo de recuperación, el posoperatorio, y vuelvo a México. Y yo dije: Señor, me voy a dedicar a lo que me llamaste a hacer, y es adorarte, es servirte. Y en el día que ya no me des la capacidad de oír, te voy a seguir sirviendo con mis manos, con mis pies, escribiendo capaz, pero no voy a permitir que las circunstancias y lo que me diga un médico me aleje del propósito que tú tienes para mi vida.
Hoy tengo 35 años. Toda mi vida lo he servido al Señor de una u otra forma a través de la música y mis oídos están ahí. Uno de los problemas que más me molesta a mí es que tengo zumbido de los dos oídos constantemente. Ahora los escucho, por ejemplo. Es como un océano, constantemente. Esta operación no se vuelve a hacer, no se puede 2 veces cambiar esta prótesis. Entonces, siempre fue mi aguijón, mi punto débil, la cuestión de ser músico, pero no poder tener oídos como los tendría que tener al 100%. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque en el 2008 pasé el pozo más difícil de mi vida. Fue el pozo más, acá no lo he contado muy poco y creo que hasta gente del staff se va a enterar de cosas que capaz que no conocía. Pero el Señor me dijo que cuenten esta noche mi testimonio porque puede ser de bendición para algunos de nosotros, o hasta para algunos que nos están viendo por internet. En el 2008 pasé por unos momentos más difíciles de mi vida. Recuerden que les conté que siempre estuve en un hogar cristiano, que dentro de todo fue un hogar sano, pero a pesar de eso, mi corazón se estaba enfriando. Y a pesar de proclamar y decir que era cristiano, hasta en ocasiones de leer la Biblia, hasta en ocasiones de orar, me estaba alejando de la voluntad de Dios para mi vida. Mi corazón se estaba endureciendo, estaba siendo sordo, pero del corazón. Y ya no estaba escuchando la voz de Dios. Hasta que llegó un punto crítico donde literalmente quedé en la calle. Perdí trabajo, perdí ministerio, hasta perdí familia. Y en un momento fue el momento más bajo de mi vida, fue el momento más triste de mi vida. El Señor me da ese versículo, como si fuese medio contradictorio. Cambiaste mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. En la versión que leí yo, sacaste mis ropas de luto, me vestiste de celebración. Y yo decía, Señor, ¿cómo puedo avanzar después de esto? ¿Hay salida para mí? Después de algo así, ¿hay salida? O sea, ¿puedes aceptar a una persona como yo después de algo tan grave? Y les voy a ser bien sincero. En la mañana me despertaba y le decía, Señor, todavía estoy acá. ¿Por qué no me llevas? Yo no te puedo servir, yo no califico para servirte. Físicamente no tengo oídos. Metí la pata hasta donde más no se podría meter. O sea, no califico para nada. Mejor llévame. No quiero estar acá. Llévame. Y nunca, gracias a Dios, llegué al extremo de querer suicidarme, pero sí a un pozo depresivo muy fuerte. Pero muy fuerte. Y el Señor me da esta rema. Yo soy el que cambia tu lamento en baile. Y la palabra que el Señor me ha dado para esta noche es: necesitamos como congregación, como hijos de Dios, a celebrar nuestra victoria antes de entrar a la guerra, cuando ni siquiera hemos estado en la guerra o cuando estamos en la guerra, ya proclamar y declarar la victoria del Señor. Yo decía, Señor, no sé cómo lo vas a hacer, no entiendo, pero yo sé que si me tenés acá, si no me has llevado, es porque algo tienes planeado para mí. No sé qué. Y lo primero, si le gusta tomar nota, toma nota. Lo primero es reconocer. Es importante para avanzar, es primero reconocer. Lo segundo es pedir perdón. Y lo tercero es pedir ayuda. Usted no va a salir adelante por sus propias cuentas. Usted necesita pedir ayuda. Y yo le doy gracias a Dios porque me rodeó de gente sana que fueron clave en mi vida para que hoy pueda estar donde estoy. Y una de esas personas se llama el pastor Marco Barrientos. Me invitan a ministrar a la Ciudad de México a un evento en uno de los tiempos más difíciles en esa temporada que le estoy contando. Y yo decía, yo no quiero ir,
yo no quiero estar con el pastor Marco Areta. Aparte no tenía la relación y la confianza que tengo con él ahora. O sea, él me llega a ver, me va a sacar todos los demonios y me va... No, yo prefiero que mientras más lejos esté de él, mejor, decía yo. La larga historia corta es que no se pudo evitar ese viaje y estoy ahí y ni siquiera poder hablar con él antes de subir a ministrar. Era un evento que no lo estaba organizando él, lo invitaron a él por un lado y a mí me invitaron por otro lado. Un evento grandísimo, había como 8.000, 9.000 personas, estaba Claudio Freyson, Cindy Jacob, había muchísima gente y el pecador ahí estaba presente, el que se sentía la basura literalmente. Entonces estoy ministrando en el piano, está el pastor cantando y ministrando y yo estaba llorando y llorando, pero no era de la presencia de Dios, era de la basura que me sentía. O sea, no soy miserable, yo no merezco estar en este lugar. Y conocía el ministerio del pastor de que profetizaba mucho, de que de repente improvisaba y se iba con cualquiera y le empezaba a soltar una palabra y decía, Señor, esta noche que no sea conmigo, por favor, que no venga conmigo. La larga historia corta es que de repente siento 2 manos atrás de mi espalda y dije, ok, acá moriste, Gabriel, ni modo. Gente, bienvenido, acá está Gabriel, conózcanlo y vas a poner toda mi vida y acá está, ni modo, ya está. Y él baja el micrófono. Nosotros nunca hablamos en inglés, siempre hablamos en español. Y él baja el micrófono y me dice, siempre supiste que los dones son irrevocables, pero ¿quién te dijo que el hombre es quien dice cuándo un ministerio comienza y cuándo un ministerio termina? Yo soy Dios y yo soy el que llama. Yo digo cuando algo termina y cuando algo comienza. Corrige lo que tengas que corregir. Aprende y dedícate a hacer lo que te llamé a hacer. Y sigue y él se va. Gracias a Dios no lo dijo con el micrófono. De todas maneras, si lo decía, no era tan... Pero él no tenía ni idea de lo que yo estaba pasando. Él no tenía idea. Recién después pudimos hablar. Y ese fue uno de los medios que Dios utilizó para yo decir, parece que realmente eres un Dios de segundas oportunidades, de nuevos comienzos, donde cuando no hay salidas para el hombre, es este Dios que abraza, que consuela, que no condena, tampoco no es un Dios que acepta las cosas, pero es un Dios que tiene la capacidad de reparar, de restaurar. Y ese versículo cada vez se hacía más fuerte en mi vida. He cambiado tu lamento en baile, he cambiado tu lamento en baile, he cambiado tu tristeza en alegría, he cambiado tu llanto en celebración. Y fue todo un tiempo de proceso, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, y el proceso sigue. Pero lo que les puedo decir en esta noche es nuestra brújula, nuestra roca firme, lo que nos va a hacer que podamos salir adelante, mantenernos y caminar en el propósito de Dios, es su palabra, es su verdad. Llene sus labios de la palabra del Señor, llene su vida de la palabra del Señor. Abrace sus promesas, abrace sus promesas. Y este versículo tiene toda una historia. En la versión Reina Valera, en el versículo 1 del Salmo 30, dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Y más adelante dice en el versículo 8: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. ¿Puedes decir conmigo: Jehová, sé tú mi ayudador?
no busque refugio en otros lugares, no busque ayuda en placeres temporales que calman la situación, pero no profundiza y no arranca de raíz y no es realmente la cura, la medicina para nuestra alma, para nuestro corazón. Sé tú mi ayuda, sé tú mi sanador, sé tú realmente, Señor, quien reine en todo mi ser. Y en el versículo 11 ahí viene: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Dos cosas que les quiero dejar: los hijos de Dios celebran la victoria antes de pelear la batalla. Los hijos de Dios no permiten que las circunstancias definan su alabanza. Los hijos de Dios no permiten que las circunstancias definan su alabanza. Y esta semana fue una semana difícil, voy a ser bien sincero con usted, bien difícil, especialmente el día martes. El día martes me tocaba, ¿cuántos recibieron mucha bendición de parte de Meni Escobar el domingo? Meni Escobar y yo somos amigos, justamente estudiamos en Durango juntos. Una de las anécdotas que más contamos es que nos subíamos al techo de la casa, subíamos los colchones al techo de la casa en México, ahí dormíamos en el techo y soñábamos, orábamos juntos y soñábamos. Y él siempre, yo no me acuerdo, pero él dice que en una de todas esas charlas que teníamos, que yo le decía: tenés que ir a Argentina, un día vas a conocer Argentina y Argentina va a ser de bendición para vos. Que la larga historia corta la escucharon el domingo. Se casó con una argentina, vive en Argentina y nunca pensó que un sonorense iba a terminar viviendo en Buenos Aires. Pero Meni ha sido de muchísima bendición para mí, y con él vivíamos esto de aprender a alabar al Señor más allá de las circunstancias. Pero lo que le iba a decir es que el martes me ofrecí a llevarlo al aeropuerto. El vuelo salía a las 5. Para salir a las 5 tenía que estar a las 4. Para estar a las 4 tenía que llegar a las 3:30. Para poder llegar a las 3:30 tenía que salir a las 3 de mi casa. Entonces más o menos va entendiendo la historia, ¿no? Y yo, saben que viajamos constantemente con el pastor, no tengo problema con las desveladas, por eso me ofrezco y no hay ningún problema. Pero voy, todo bien, llevamos a Meni, que esto, que el otro, y llego a mi casa como a las 5. A las 6 los martes hay oración, me propuse ir a la oración, pero todavía era muy temprano, iba a ser una hora antes en oración. Me acuesto un ratito y después voy a la oración. A las 9 tenía una reunión bien importante de trabajo. Me acuesto ese ratito y abro los ojos para ir a la oración. Eran las 9:40. Y cuando veo el reloj, veo el celular: hermano, ya viene. Por ahí me dice la hermana Mary Garza, y todos por todos lados: ¿dónde está? ¿Ya venís o no venís? Eran las 9:40, ya no llegaba a mi reunión. Y ahí se me cruzó todo, porque no me gusta faltar a las reuniones, que esto. Entonces, cumplí en el vuelo, pero en lo otro. Entonces, todo ese día fue un día así de reunión. Entonces yo estaba desvelado, cansado, no había cumplido para la reunión. Entonces ya vengo cruzado, vengo así una semana así, más o menos así, ¿no? Y terminando el día me dice el pastor: mañana predicas. Ah, buenísimo. ¿Algo más? Entonces estaba frustrado en la noche. Era una frustración santa, ¿no? De las buenas frustraciones. Porque predicar para mí es toda una responsabilidad. Ojalá fuese, y no me sale. Hay otros que agarran el micrófono y tienen esa gracia de parte de Dios de poder decir cualquier cosa y Dios los usa bien y son de bendición. Pero para mí es todo un desafío predicar, aunque me gusta y sé que es parte de mi llamado. Entonces, Señor, y un día nada más tengo, o sea, dame chance, un día, ¿qué es lo que querés que hable? No es cuestión de agarrar un bosquejo o qué cosa y compartir los 5 puntos de éxito para su familia. ¿Qué querés que hable? Hablarle de la obra de lo que yo he hecho en tu vida. Y para mí, para ser sinceros, antes me daba vergüenza poder contar mi testimonio. Me da vergüenza que como cristiano
hubo momentos difíciles. Ojalá yo pudiese decir, hermano, cuando yo estaba en el mundo, cuando no conocía a Cristo, pero el Señor me rescató. En mi caso es, Señor, cuando estaba en la iglesia andaba bien hundido, y de la iglesia, cuando andaba bien hundido, el Señor me rescató. Más o menos así. Más o menos. Es la verdad. Estaría buenísimo decirle la cicatriz esta cuando estaba con esta pandilla o Meni, de que anduve y que los narcos y que esto. No, no tengo nada de eso. En mi vida fumé, en mi vida probé droga, en mi vida nada de eso. Pero dentro de la iglesia, estando dentro de la iglesia, mi corazón se estaba enfriando, mi corazón se estaba desviando. Usted puede ser un cristiano de iglesia y puede ser un calientabanca. Tenga cuidado que su corazón no se desconecte del Espíritu de Dios. ¿Y cómo hago eso, Gabriel? 2 ejercicios bien prácticos. Oración, palabra de Dios, y rodéese de gente sana. Cuando digo rodéese de gente sana, no es nada más venir a la iglesia. Deje que gente se meta en su vida, que le haga preguntas. ¿Cómo estás? Bien, bien. No, ¿cómo estás? Y no tenga vergüenza. La libertad viene a través de la verdad. La verdadera libertad viene a través de la verdad. Y yo no pude entrar en un genuino proceso de restauración hasta que no fui sincero. Decía las cosas a medias. Más o menos decía la situación. Hasta que no fui 100% sincero, no vino la restauración a mi vida. Lo que nunca me imaginé es cómo iba a ser ese proceso. Les conté que Dios usó gente como el pastor Marco, un pastor amigo mío de otro país, un tío mío que es pastor. Pero hubo un momento, la parte para mí más difícil fue que estaba en Argentina, mi mamá vive en Argentina, y mi papá había fallecido, el Señor se lo llevó. Y ella empezó a abrirse y empezó a contar cosas muy íntimas que yo ni sabía del matrimonio de ellos. Y en un momento, 3 o 4 horas hablando, en un momento ella me dice, no, pero vos esto, y empieza a hablar demasiado bien de mí. Es que estoy muy orgulloso de vos, bla, 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 hasta que en un punto yo la paro y le digo, mamá, es que vos no sabés quién es Gabriel. Vos no sabés quién es Gabriel. Y con la primer persona que fui sincera 100% de contarle todo con punto y coma, fue justamente a mi mamá. Y fueron como 8 o 9 horas desde el principio hasta que terminamos de hablar. Pero cuando terminó esa conversación, fue sanadora para mi vida. Fue el comienzo de un proceso sanador donde me saqué una mochila que el Señor venía diciéndome desde tiempo. Dámela a mí, dámela a mí. Esto no te pertenece a vos, esta carga no te pertenece a vos. ¿Y por qué necesitamos? Por esto es iglesia. El Señor está en todos lados, el Espíritu Santo está en todos lados, en su casa, en su trabajo, en todos lados. Pero la dinámica de la iglesia es fundamental para la sanidad del cuerpo. No se puede uno desconectar del cuerpo. Y mi mamá estaba siendo usada por Dios como conexión para volver, que Gabriel vuelva al cuerpo. Habla, soltá. Y la parte más dura de mi vida fue, como cristiano, teniendo un hogar sano, teniendo todos los principios, habiéndome casado virgen, es llegar a un divorcio. Y yo no me podía perdonar eso. Yo no me podía perdonar haber fallado en esa área. Porque no tenía excusa para haber fallado. Pero mi corazón se había enfriado. Y cuando tu corazón se desconecta de la verdad de Dios, ahora comenzás a andar en piloto automático. Y cuando llama por teléfono el Espíritu Santo y dice, hey, no pienses así, no veas esto, no hagas esto, no está dormido. Te volvés insensible a la voz de Dios. Y lo peor que te puede pasar es llamarte cristiano, que Cristo esté, pero que no te interese escuchar la voz de Él. Y el pecado lo que hace es que nos aleja de poder escuchar su voz. El pecado te descalifica
Él no te descalifica, Dios no descalifica, el pecado te descalifica. Y si hoy estoy acá, es solamente por la pura gracia de Dios. Pero yo sé que mi testimonio está siendo de bendición para 2 o 3 en este lugar. Como cristiano y haber nacido en un hogar cristiano, yo pensaba que uno tenía que ser Superman. Y más siendo hijo de pastor. No te puedes equivocar y no tenés con quién hablar. Porque ¿cómo vas a hablar de alguna área difícil en tu vida si sos el hijo del pastor? Siempre tenés que estar dispuesto a servir y bien. No puedes. Y todas esas mentiras las fui acumulando hasta que un día explotó. Por supuesto, hubiese preferido que no explote de esa manera. Pero creo en el Dios de nuevas oportunidades. Creo en el Dios de nuevos comienzos. Y no importa hoy qué tan profundo estés, no importa hoy dónde esté tu vida, para aquellos que nos están mirando por televisión, no importa dónde te encuentres, el Dios el cual estamos predicando es un Dios de reconciliación, es un Dios de nuevas oportunidades. Y termino con esto. Fíjense 3 parábolas, 3 ejemplos que Jesús enseña en la Biblia. Uno se encuentra, no busque los versículos, no hace falta ponerlos en las pantallas. Uno se encuentra en Lucas 15:16, el otro se encuentra en Lucas 15:9 y el otro en Lucas 15:23. En el primero, en estas parábolas, en esta historia, se pierde una oveja. Y dice, al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. En el primero se le perdió una oveja. Eran 100 ovejas. ¿Cuántas se le perdió? Una, le quedaban 99. Hace tiempo atrás escuché un pastor amigo que decía, él tiene 5 hijos. Y dice que estaban en un mall, creo que ya lo conté antes. Él estaba en un mall y de repente viene la esposa toda desesperada y dice, se nos perdió Manuelito, no está Manuelito. Y él dice, pues tengo 5 hijos, se me perdió uno, me quedan 4. ¿Qué problema hay? Es un problema. O sea, imagínense si un papá reaccionara así. Si un papá le dijese a su esposa, tenemos 5, se nos fue 1, 4 menos income, o más income tax, o menos income tax, o menos pañales, qué sé yo, un problema menos. Entonces, 100 ovejas, se le pierde una. ¿Y qué es lo que cuenta la historia? Dice que deja las 99 y va y busca a esta oveja perdida. Cuando la encuentra, ¿qué hace? Alégrense, celebremos. En el segundo ejemplo no se pierde un animal, se pierde una moneda. Y dice, y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se había perdido. En el tercer ejemplo que da Jesús, todo es en el mismo capítulo, ¿qué es lo que se pierde? Se pierde un hijo. Y dice Jesús en el versículo 23 y 24 de Lucas 15, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida y se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. En las 3 parábolas, la mirada de Jesús está puesta en lo perdido. La mirada de Jesús está puesta en lo perdido. Y yo me había perdido. Pero los ojos de Jesús están puestos en lo perdido. Y cuando me encontró, dijo, voy a cambiar tu lamento en baile, tu tristeza en alegría, tu llanto en gozo y celebración. Y me sacó la ropa de luto. Me vistió de verde fosforescente, de amarillo así de marcador. Y le dimos una buena patada a Satanás en las nalgas. Y le dije, yo no tengo nada contigo. Y si hice algún negocio contigo, me libero de todo negocio que pude haber tratado de hacer contigo. Mi vida pertenece a Jesucristo. Él me compró con su sangre y su sangre me redimió, me escogió. Y no tengo otra cosa y no sé hacer otra cosa
más que celebrarlo, 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 celebrarlo y hacer pachanga celestial a mi Señor, a mi Dios, a mi Jesucristo, porque es la verdad, no tengo otra. Y desde ese día en adelante, desde ese tiempo en adelante, mi quejabanza se cambió en una verdadera alabanza. Y por eso digo cada rato, las circunstancias no van a definir mi alabanza. Las circunstancias no es estoy bien, no, estoy bien, no estoy cansado, estoy bien, no, estoy bien. No es positivismo, es entender que tengo un propósito mucho más grande que mi circunstancia y que mi circunstancia no va a definir mi futuro. Hoy puedo estar pasando por un momento difícil, económico, físico, médico, emocional, sentimental, que sea, pero ese no es mi destino, esa es una circunstancia. Mi destino es mucho más grande. Entonces, en el proceso, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Celebrar, celebrar, celebrar la victoria. ¿Cuál victoria? La que viene en camino. ¿Y cómo la celebra? Confesando las grandezas. No trate de serse el positivo. Sí, todo bien, voy a salir adelante, todo bien. Vamos a, no llores, los hombres no lloran, no, sea macho, vamos, arriba. Con el positivismo usted no va a salir adelante para ningún lado. Lo que usted necesita es llenar su labio de la palabra de Dios y confesar su verdad. Mi Dios cumplirá su propósito en mí. Y eso es caminar puesto los pies en la roca firme de nuestro Señor. Termino con esto. Espero que después de haberle contado mi testimonio no me deje de amar. No puedo decir como a veces decimos cuando vamos a otros países, como quiera yo ya no vuelvo y me voy a mi casa y en este caso esta es mi casa y voy a volver y me voy a ver acá todos los días, así que espero que no me deje de amar. Pero termino con esto. Si le gusta notar, exalte a Jesús en los tiempos de dificultad. Proclame sus promesas. Tiene que ser audible. Proclame sus promesas. Aunque esté pasando por mucho dolor y casi como que no le sale la voz, proclame sus promesas. Y número 3, celebre la victoria por anticipado. ¿Se acuerda la mamá de Meni? Meni venía todo borracho, todo drogado, que no sabía ni para dónde ir, y Meni, y la mamá lo esperaba y le decía, vas a ser un pastor, vas a predicar. ¿Cómo es ridículo? ¿No lo ve como está? Pero por anticipado uno puede ver las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe de los cristianos. Yo no lo he visto a Jesús, creo que usted tampoco. Ninguno de ustedes me puede traer un papel que Jesús le firmó y dijo, usted es hijo mío. Es por fe y no fe de locos. No es fe de loco. El Espíritu Santo reina sobre tu vida, sobre mi corazón. Y Él es el mapa, la brújula para nuestra vida. Yo le animo en esta noche, no sé si pastor me ayuda, como no tenemos a David en esta noche, entonces andamos entre el pastor Gabriel y yo, o toco o hablas y estamos así, no. Entonces yo ahora me voy al piano y él viene acá y me hace el relevo. Pero yo quisiera en esta noche, si hay alguna persona que le ha costado ser sincero, ser transparente y pedir ayuda y está pasando por una situación difícil, que entienda que le conviene porque la libertad viene a través de la verdad. Y confiese. Y una vez que usted confiesa, eso es el comienzo de un proceso sanador para el corazón. No importa cuántos años tiene de cristiano, no importa quién sea o los títulos que tenga, lo que importa es que usted pueda vivir la vida abundante, y la vida abundante solamente está en Cristo. Y Cristo no tiene negocio con la mentira, ni con el pecado, ni con lo oscuro. Cristo es luz. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y abatidos. Me ha enviado para consolar a los quebrantados de corazón y a proclamar que los cautivos serán liberados